Y si te dijera que esta guerra no solo no se puede ganar, sino que podría desencadenar una crisis global que nadie está preparado para enfrentar, no es una teoría, es la realidad que no te están contando. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambia completamente la narrativa. Si quieres más análisis así, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu comentario. Tu apoyo hace que esta información llegue más lejos. Así es como comienza realmente esta historia, y conviene analizarla con detenimiento. Una de las preguntas centrales gira en torno al despliegue masivo de tropas sobre el terreno. Estamos hablando de unidades como la 87ª División Aerotransportada, la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, el 11º Contingente, además de fuerzas especiales y otros 10.000 efectivos adicionales en estado de alerta. En conjunto, una acumulación considerable de poder militar. Ahora bien, la cuestión clave es, ¿qué implica esto en términos de presencia directa sobre el terreno? Según las declaraciones oficiales, no debería haber dudas sobre la capacidad del liderazgo para ejecutar esta estrategia. Se apela a un historial basado en la idea de paz a través de la fuerza y en resultados alineados con la doctrina de América primero. El argumento es claro. En un conflicto nunca se deben descartar opciones públicamente. Revelar de antemano qué se está dispuesto o no a hacer debilita la posición estratégica. Desde esa perspectiva, el adversario debe asumir múltiples posibles escenarios, incluidos aquellos que implican tropas sobre el terreno. Sin embargo, también se insiste en que se han aprendido lecciones de conflictos anteriores como Irak y Afganistán. Dicho esto, conviene examinar estas afirmaciones con un enfoque más crítico. Muchas de estas declaraciones parecen diseñadas para tranquilizar a la base política, utilizando un lenguaje que resuena con sus expectativas. Pero la cuestión fundamental es si estas palabras se corresponden con la realidad sobre el terreno, y es ahí donde surgen las dudas. Se insiste en que este no es un conflicto comparable a Irak ni una guerra interminable. Sin embargo, los datos económicos y estratégicos cuentan otra historia. El tráfico comercial a través del estrecho de Hormuz, una arteria vital para el comercio global, ha caído entre un 95% y un 97%. Esto no es una fluctuación menor, es una interrupción casi total. Además, se estima que alrededor de 15 millones de barriles de petróleo diarios han quedado fuera del mercado. Las consecuencias ya son visibles. El combustible para aviación en Singapur ha alcanzado precios de $231 por barril. Y mientras el conflicto continúe, las aseguradoras simplemente se niegan a cubrir el tránsito marítimo por la zona. Pero esto no se limita al petróleo. El impacto se extiende a sectores críticos como la producción de alimentos. Fertilizantes, materias primas y suministros esenciales están siendo afectados. Esto ya está generando consecuencias globales profundas. Incluso si el conflicto terminara mañana, la recuperación no sería inmediata. Hablamos de un plazo mínimo de 6 meses a 1 año para empezar a revertir los daños ya causados. Sin embargo, lo que se plantea ahora es una intensificación de la estrategia existente. Más bombardeos, mayor volumen de misiles, mayor presión militar. La premisa parece ser que, si se aumenta la intensidad, el resultado cambiará, pero no hay evidencia clara de que eso vaya a ocurrir. A esto se suma la posible incorporación de fuerzas terrestres, unos 20.000 efectivos de infantería ligera del ejército y los marines. Aunque existen múltiples formas de emplear estas tropas, no está claro que su presencia vaya a alterar de forma significativa las condiciones estratégicas actuales. Y ahí surge la pregunta inevitable. Si se incrementa la presión militar, ¿qué garantiza que el resultado será diferente? Se argumenta que el enemigo ha reducido el volumen de sus ataques con misiles y drones, pero ese dato por sí solo no es concluyente. Del mismo modo, una reducción en la intensidad de los ataques aéreos propios no implica incapacidad ni derrota.
Sin embargo, cada vez que se afirma que el adversario está agotado, se produce una nueva oleada de ataques con misiles balísticos de diverso alcance. Estos ataques han impactado objetivos en la península arábiga, en los estados del Golfo e incluso en Israel. Por tanto, la narrativa de que el enemigo está al borde del colapso no se sostiene con los hechos observables. En resumen, sí, se ha causado daño significativo, pero ese daño no ha logrado los objetivos estratégicos esperados. Y eso nos lleva a la cuestión fundamental. ¿Qué se va a hacer diferente para que esta estrategia funcione? Otro de los elementos clave en las declaraciones iniciales es el uso reiterado de conceptos como paz a través de la fuerza y América primero. Son consignas bien conocidas, diseñadas para conectar con una base política concreta. Sin embargo, la cuestión relevante no es su popularidad, sino su coherencia con las decisiones que se están tomando. Porque en términos prácticos, resulta legítimo preguntarse, ¿en qué medida una intervención terrestre a gran escala responde realmente a ese principio de América primero? Para muchos observadores, esa narrativa empieza a mostrar signos de desgaste. Hay dos factores fundamentales que deben tenerse en cuenta. El primero es el impacto económico. Este conflicto está ejerciendo una presión considerable sobre la economía, hasta el punto de empujarla hacia una posible recesión. Mientras tanto, el presidente realiza intervenciones públicas frecuentes con el objetivo evidente de calmar a los mercados. El mensaje busca transmitir que la situación está bajo control, que no es tan grave como parece y que el conflicto será breve. Pero esa estrategia tiene un límite. La sostenibilidad de ese discurso depende en gran medida de la posibilidad, cada vez menos probable, de un colapso rápido del adversario o de una rendición repentina. Y, francamente, no hay indicios sólidos de que eso vaya a ocurrir. Conviene recordar, además, que este conflicto se presenta explícitamente como una guerra en apoyo a Israel frente a Irán. Bajo ese marco, la expectativa de una resolución rápida resulta, como mínimo, cuestionable. El segundo factor es el impacto global, y aquí es donde la gravedad de la situación se vuelve aún más evidente. Las consecuencias no se limitan a los mercados energéticos. Estamos ante una disrupción que afecta directamente a elementos esenciales como el combustible, los alimentos, las materias primas y, de manera crítica, los fertilizantes. Esto tiene implicaciones directas para regiones enteras del mundo. En África, en el sur de Asia y en amplias zonas de Oriente Medio, la producción agrícola depende en gran medida del acceso a fertilizantes. Sin ellos, la capacidad de producir alimentos se reduce drásticamente. En términos claros, estamos ante el riesgo real de hambrunas en un horizonte de entre 6 y 12 meses. Es, en esencia, una reversión de décadas de progreso agrícola. Sin embargo, este tipo de consecuencias rara vez ocupa el centro del debate público en Estados Unidos. Y hay una razón clara para ello. Mientras las pérdidas humanas se mantengan relativamente bajas, cifras de 10, 15 o 20 bajas en un día, la atención pública no se activa de forma significativa. Son cifras trágicas, sin duda, pero no generan una reacción colectiva sostenida. La vida cotidiana continúa. El entretenimiento, el consumo, la rutina diaria. Ahora bien, ese escenario podría cambiar de forma abrupta. Si se produjera una pérdida masiva de vidas, cientos de soldados en un solo día, la percepción del conflicto cambiaría de inmediato. En ese momento, la narrativa de que se trata de una guerra limitada o lejana se derrumbaría. La sociedad estadounidense se enfrentaría a la realidad de estar inmersa en un conflicto de gran escala. Y aquí es donde entra en juego un elemento crucial de la comunicación política. Existe un esfuerzo evidente por presentar este conflicto como algo contenido, casi ajeno, como si fuera una guerra que afecta principalmente al adversario.
pero esa representación no se corresponde con la realidad estratégica. Se trata de un conflicto con implicaciones regionales claras y un potencial muy real de expansión global. La razón por la que esta percepción no ha calado plenamente en la opinión pública es sencilla. El adversario no ha infligido hasta ahora un número elevado de bajas estadounidenses. Pero eso no es una garantía de que vaya a seguir siendo así. De hecho, con la posible implicación de fuerzas terrestres, el riesgo aumenta considerablemente. Y si ese escenario se materializa, es muy probable que también cambie la forma en que este conflicto es percibido tanto a nivel político como social. Y precisamente en relación con esas fuerzas terrestres surge otro punto crítico del análisis. Se ha afirmado que existen hasta 15 formas distintas de emplear estas tropas, lo que, en teoría, introduce incertidumbre para el adversario. Es una observación válida desde el punto de vista táctico. Sin embargo, en términos estratégicos, la cuestión es mucho más sencilla. En realidad, el detalle específico de esas opciones importa menos de lo que se sugiere, porque independientemente de si hablamos de operaciones en islas como Karg o Keshm, de movimientos en zonas del estrecho o incluso de incursiones en regiones fronterizas como el Kurdistán iraní, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Estamos considerando el despliegue de un contingente relativamente limitado, alrededor de 20,000 efectivos, en un país que es sencillamente inmenso. Irán es aproximadamente 4 veces más grande que Irak. Además, no solo espera una posible intervención terrestre, sino que ha movilizado una capacidad militar que supera ampliamente el 1,000,000 de efectivos. Ante ese contexto, la pregunta es inevitable. ¿Existe algún plan plausible que justifique el coste humano que implicaría una operación de este tipo? La respuesta, desde una perspectiva estrictamente analítica, parece negativa. La comparación que se plantea es bastante ilustrativa. Sería como intentar desmantelar el peñón de Gibraltar utilizando martillos neumáticos en un plazo de 24 a 36 horas. Puede movilizarse un gran número de herramientas, puede aplicarse esfuerzo intensivo, pero el resultado, en términos prácticos, sería insignificante. Y así es como se percibe esta estrategia a nivel estratégico. Se está intentando someter mediante poder aéreo y naval a una potencia continental de gran tamaño. Irán no es un objetivo menor. Cuenta con una población de aproximadamente 93 millones de personas. Está protegido por cadenas montañosas y extensas zonas desérticas y dispone de profundidad estratégica. En ese contexto, infligir un daño que realmente altere su comportamiento resulta extraordinariamente complejo. Este es precisamente el motivo por el cual empiezan a surgir discusiones sobre la ampliación de los objetivos. No solo se habla de infraestructuras energéticas o redes eléctricas, sino también de instalaciones de desalinización. Y aquí es donde la situación adquiere una dimensión mucho más preocupante, porque cualquier ataque en esa dirección no quedaría sin respuesta. Irán dispone de la capacidad para replicar ese tipo de acciones. En la región del Golfo, particularmente en la península arábiga, existen decenas de plantas de desalinización, aproximadamente entre 50 y 57 según distintas estimaciones. La destrucción de estas instalaciones tendría consecuencias devastadoras. No se trata de una exageración retórica. Millones de personas dependen directamente de estas plantas para su suministro de agua potable. Su eliminación implicaría, literalmente, una crisis humanitaria de gran escala, con el riesgo real de muertes masivas por falta de agua. Un ejemplo particularmente revelador es el de una gran planta de desalinización situada en las proximidades de Riad. Sin ella, la capital de Arabia Saudí, una ciudad de millones de habitantes, no podría sostener su población. De hecho, ya se contemplan escenarios de evacuación masiva ante la posibilidad de que estas infraestructuras sean atacadas.
Por tanto, el problema no es únicamente militar, sino también profundamente humanitario. Y a todo esto se suma una limitación evidente: los recursos disponibles. El número de tropas es reducido en comparación con la magnitud del territorio y de las posibles misiones. Algunas podrían destinarse a operaciones en el interior de Irán, otras a la toma de posiciones estratégicas en el Golfo. Pero incluso estas opciones presentan serias dificultades. Las suposiciones sobre las que se construyen estos planes son, en muchos casos, excesivamente optimistas. Por ejemplo, gran parte de la flota naval estadounidense en la región se encuentra a más de 1000 millas de distancia del Golfo Pérsico. Esto no es casualidad, responde a la necesidad de evitar riesgos directos frente a las capacidades ofensivas del adversario. Cualquier operación que implique acercar fuerzas, ya sea para desplegar aeronaves de transporte como los V-22 o helicópteros, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo hacerlo sin ser detectados? Y más aún, ¿cómo evitar una respuesta inmediata? La realidad es que la distancia no es una elección táctica menor, sino una medida de supervivencia. Acercarse implica exponerse a sistemas de ataque que pueden alcanzar objetivos a gran distancia. Por tanto, cualquier intento de inserción de tropas se enfrenta a un riesgo considerable desde el primer momento. En definitiva, más allá de la variedad de opciones tácticas que puedan existir, el desafío estratégico sigue siendo el mismo. La relación entre el coste y el beneficio no parece en absoluto favorable, y es precisamente aquí donde las suposiciones estratégicas empiezan a desmoronarse con mayor claridad. Porque más allá de los objetivos declarados, los obstáculos operativos son considerables y, en muchos casos, subestimados. Para empezar, la realidad geográfica y logística es ineludible. Una parte significativa de la flota naval estadounidense en el Océano Índico se mantiene a una distancia aproximada de 1000 millas del Golfo Pérsico. No se trata de una decisión arbitraria, sino de una medida deliberada para reducir la vulnerabilidad ante posibles ataques. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se pueden desplegar fuerzas en el área objetivo sin ser detectadas? Cualquier operación requeriría acercar buques lo suficiente como para lanzar aeronaves, ya sean con vertiplanos V-22 o helicópteros, con tropas a bordo. Pero en el momento en que esos activos se aproximan, se exponen a sistemas de vigilancia y ataque. La probabilidad de detección es elevada, y con ella la de ser inmediatamente blanco de represalias. Por tanto, la pregunta no es solo si se puede ejecutar la operación, sino si se puede hacer sin asumir pérdidas significativas desde el primer instante. Otra opción que se plantea es el uso de tropas aerotransportadas, es decir, insertar fuerzas mediante un asalto aéreo directo. Sin embargo, la historia militar reciente ofrece precedentes que invitan a la cautela. Durante la Guerra del Golfo de 1991, por ejemplo, se consideraron operaciones de este tipo. Tanto el Cuerpo de Marines como unidades aerotransportadas propusieron acciones ofensivas específicas, como la toma de Kuwait City o de aeródromos estratégicos. Sin embargo, el general Schwarzkopf rechazó estas propuestas por una razón muy concreta: el coste en vidas humanas sería excesivo en comparación con los beneficios esperados. Ese criterio, basado en la proporcionalidad y el cálculo de riesgos, sigue siendo plenamente válido hoy. Y, de hecho, el contexto actual es aún más complejo. El adversario al que se enfrenta ahora Estados Unidos no es comparable al de Irak en 1991. Irán dispone de capacidades militares más avanzadas y, sobre todo, de sistemas de armamento que permiten atacar objetivos a grandes distancias con precisión. Esto cambia completamente la ecuación. Ya no es necesario desplegar fuerzas en primera línea para causar daño significativo.
Misiles de alcance intermedio pueden impactar buques en tránsito por el estrecho de Hormuz sin necesidad de presencia directa en la zona. Este hecho es bien conocido y explica por qué las aseguradoras internacionales han decidido no respaldar operaciones comerciales en esa región. En consecuencia, surge otro interrogante clave. Incluso si se logra insertar tropas sobre el terreno, ¿cómo se sostienen? La logística en este tipo de operaciones es determinante. No basta con desplegar fuerzas, es necesario garantizar su abastecimiento continuo, alimentos, agua, munición, evacuación médica, y todo ello en un entorno altamente hostil, donde cada ruta de suministro estaría bajo amenaza constante. Si se opta por el abastecimiento aéreo, el problema persiste. Los sistemas de defensa aérea y los misiles enemigos se concentrarían previsiblemente en impedir ese flujo logístico. Es decir, no solo se dificultaría la entrada de tropas, sino también su permanencia. A esto se añade el uso creciente de armamento de precisión, incluyendo drones y misiles guiados que podrían emplearse de forma sistemática contra cualquier fuerza desplegada en tierra. Incluso en escenarios más específicos, como la localización de material nuclear, las dificultades son evidentes. Identificar con certeza objetivos críticos en un territorio tan extenso y complejo es, en sí mismo, un desafío considerable, y en el peor de los casos, el adversario podría utilizar tácticas de engaño para atraer fuerzas a zonas previamente preparadas para emboscadas. Desde una perspectiva analítica, todo esto apunta a una conclusión incómoda. La viabilidad de estas operaciones es, como mínimo, altamente cuestionable. Cuando se examinan rutas potenciales de inserción, por ejemplo desde Irak hacia ciudades como Isfahán, las distancias son significativas, superando los 400 kilómetros en línea recta, y cada kilómetro de ese trayecto estaría bajo el alcance de sistemas defensivos iraníes. La idea de que una operación de este tipo pueda ejecutarse sin enfrentar una resistencia significativa resulta, francamente, poco realista. En términos de riesgo, la valoración es clara. Se trata de un nivel difícilmente aceptable en cualquier planificación militar seria. La historia también ofrece lecciones relevantes. Operaciones como Market Garden demostraron que desplegar tropas en posiciones adelantadas sin capacidad de apoyo adecuado puede derivar rápidamente en pérdidas elevadas, ya sea en forma de bajas o capturas. Por tanto, cualquier estrategia que implique este tipo de maniobras debería ser evaluada con extrema cautela. El problema de fondo, sin embargo, es más amplio. Existe una tendencia persistente a subestimar al adversario, y esa subestimación, repetida a lo largo del tiempo, ha demostrado ser un error estratégico significativo. En este contexto, mantener una evaluación realista de las capacidades del oponente no es solo recomendable, sino esencial.